Dos medicaciones que juntas pueden potencializar tus erecciones. Esta combinación puede convertir cualquier hombre en una máquina del placer. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal, soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo para quien me conoce. Trabajo aquí en San Paulo, Brasil y hago teleconsultas con pacientes de todo el mundo. Si tú quieres pasar en consulta, te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Hoy vamos a hablar sobre una combinación que está cambiando la vida de muchas personas, de muchos pacientes. Todo el mundo la conoce como el combo del amor, pero también puede ser conocida como el combo del placer, porque realmente son dos medicaciones que juntas van a potencializar tus erecciones y van a aumentar tu tiempo eyaculatorio. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hablar un poco más a profundidad sobre esto, pero antes les voy a contar la historia de un paciente mío del consultorio que realmente transformó su vida con el uso de estas medicaciones. Él se llama José, le vamos a poner ese nombre, no voy a decir su nombre. Él tenía 50 años, era una persona muy activa, deportista, empresario, que tenía su pareja, su esposa, y siempre rindió bien, así, relativamente bien, solamente que tenía una eyaculación precoz, él terminaba muy rápido. Pero como él funcionaba muy bien, entonces él conseguía recuperarse rápido, ¿me entiende? Él tenía una erección, no sé, de unos 2 minutos, terminaba, pero su tiempo de recuperación era muy rápido, entonces ya estaba medio que listo para la acción y su esposa pues no se daba mucho cuenta, ¿no? Nunca tuvo problemas. Pero ¿qué pasó? Un día, triste, ¿no? La potencia ya no era tan buena, comenzó a fallar, entonces terminaba rápido y no se recuperaba rápido. Entonces comenzaron los problemas. Y gracias a Dios, pues un día nos encontramos, ¿no? Él me encontró en internet, pasó en consulta y yo comencé a hacer algunas investigaciones y llegamos a la conclusión de que él tenía dos problemas principales. Una eyaculación precoz, que siempre la tuvo, y ahora, infelizmente, estaba teniendo problemas de disfunción eréctil. Entonces, este paciente era un paciente ideal para usar el famoso combo del amor. Y al final les voy a contar qué pasó con este paciente. Y ahora te voy a explicar en qué consiste este combo del amor, como del placer, como tú quieras llamarlo. Son dos medicaciones. La primera es el famoso tadalafil o tadalafilo y la segunda es la dapoxetina. Esta medicación, tú ya sabes, tengo muchos videos en el canal sobre el tadalafilo, pero te voy a hacer un resumen rápido. Es una medicación, es un vasodilatador potente que usamos para mejorar la irrigación de tu pene y prolongar tus erecciones y tener el fierro más duro, como a ustedes les gusta que yo les diga. Esta medicación está indicada en los pacientes que tienen disfunción eréctil leve a moderada o grave a veces, y realmente con eso consiguen continuar, ¿no? O performar mejor en la cama. Esta medicación tú la puedes encontrar en dos compuestos, tanto de 5 miligramos como de 20 miligramos. Es la única medicación inhibidor de la 5-fosfodiesterasa que tiene estas dos presentaciones, ¿no? De 5 y de 20, y eso permite que sea la única medicación que puede ser usada diariamente o de demanda. Para las personas que quieren usarlo diariamente, se puede usar una dosis de 5 miligramos todos los días en el mismo horario. Inclusive se puede reforzar la dosis, ¿no? Con una de 20 miligramos. Obviamente, siempre bajo la supervisión de tu urólogo, de mí o del que tú quieras. Siempre te recomiendo que la tomes por lo menos 2 horas o 2 horas a 3 horas antes de tu relación sexual. Ya sabemos que el pico de funcionamiento de esta medicación se da a partir de las 3 horas y puede durar hasta 36 horas. Entonces, bastante cosa. Si quieres algunos trucos para mejorar su uso, puedes descargar mi libro aquí gratuitamente llamado Los secretos del tadalafilo. Te dejo el link también aquí abajo. Que lo disfrutes. Y bueno, ¿cuáles son los efectos adversos del tadalafil o tadalafilo? Son 5 los más comunes: dolor de cabeza, dolor muscular, alteraciones gastrointestinales como reflujo, congestión nasal y enrojecimiento de la cara. Existe una complicación un poco más grave que sería pues la bajada de la presión arterial. Y es por eso quien no debe tomar estas medicaciones sin consultar a un urólogo, porque existen otros caminos para mejorar tus erecciones. Las personas que tienen problemas cardiovasculares como insuficiencia cardíaca o tuvieron un infarto y están en uso de nitratos, que son potentes vasodilatadores, o que ya tienen algún problema de presión baja, no deben usar el medicamento porque pueden tener pues unas caídas muy intensas de la presión que los pueden llevar incluso a la muerte. Entonces, mucho cuidado. Y ahora les voy a hablar del otro medicamento de nuestro combito, nuestro combo del amor, combo del placer, como ustedes quieren llamarlo, llamado dapoxetina, presente en muchos países con varios nombres comerciales
En Estados Unidos se llama Privilegy. Y lo interesante es que en Estados Unidos todavía no está liberado por la FDA para tratamiento de eyaculación precoz, está liberado para tratamiento de ansiedad. Pero aquí en América Latina ya en muchos países ya está liberado para eyaculación precoz. Aquí en Brasil se usa bastante y tengo muchos pacientes por todo el mundo también que están consiguiendo usarla felizmente con buenos resultados. Es una medicación que me agrada bastante porque es una medicación de demanda. No es una medicación que tengas que usar todos los días. Entonces funciona muy bien para aquellos pacientes que no quieren tomar medicamentos todos los días y que tienen problemas de eyaculación precoz. Aquí el paciente, por ejemplo, este paciente José Casado, que no es que va a tener acción todos los días, ¿no? Es de un día sí, un día no sé, ¿no? Entonces ayuda bastante. Esta medicación viene en una presentación de 30 miligramos, es un comprimido y ¿cómo funciona? Es un inhibidor de la recaptación de serotonina, o sea, que hace que acumule serotonina en tu cerebro y esa acumulación de serotonina en tu cerebro va a hacer que tu tiempo eyaculatorio se retarde. Existen trabajos científicos que dicen que tú puedes mejorar o ampliar tu tiempo eyaculatorio hasta 3 veces, o sea, que una persona que eyacula en 2 minutos usando esta medicación puede llegar a eyacular hasta en 6 minutos, ¿no? Y obviamente con tratamiento de psicólogo, tratamiento de ejercicios, otros medicamentos acompañados, va a llegar a tener pues más tiempo eyaculatorio. Esta medicación te recomiendo que la tomes por lo menos 2 a 3 horas antes de tener relación. Va a tener un tiempo de duración de 6 horas y pues bastante tiempo para disfrutar, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los efectos adversos de esta medicación? Número 1, te puede generar algún dolor de cabeza, un poco de ansiedad. Algunos pacientes me dicen que genera un poco de ansiedad, contradictorio, ¿no? Pero un poco de agitación. Pero según los artículos científicos, los efectos adversos se dan en un porcentaje de 4% de los pacientes. Entonces es muy bajo. Y realmente eso es lo que yo veo también en la consulta. Hacerles recuerdo que, por el amor de Dios, no es para salir comprando los medicamentos o salir, el doctor Luis me dijo que yo puedo usar el combo. No, pase en consulta con un médico, con un urólogo, conmigo, con el que ustedes quieran. Este video es totalmente de carácter informativo, ¿ok? Entonces, las personas que tienen eyaculación precoz más algún tipo de disfunción eréctil pueden beneficiarse mucho de este medicamento. Inclusive algunas personas que tienen eyaculación precoz, podemos asociar el tadalafilo para intentar mejorar la performance, o sea, que se recupere más rápido y que puedan salir de ese círculo vicioso, ¿me entiende? Porque el paciente que tiene eyaculación precoz falla, acaba rápido, se estresa y en la segunda que tiene ese estrés, ese miedo de fallar de nuevo, ¿no? De eyacular rápido, de nuevo, eyacula de nuevo. Entonces tenemos que parar ese círculo vicioso, ¿me entienden? Entonces existen algunas estrategias que yo uso en la consulta para mejorar eso. Y esta es una de ellas. Y bueno, para terminar, ¿qué es lo que pasó con mi paciente José? Al final llegamos a la conclusión que él tenía esa combinación de problemas. Le pasé el combo del amor, junto con otras alternativas como uso de bomba de aspiración peniana, arginina, ejercicios, psicólogo, hizo inclusive una terapia de matrimonio y bueno, y ahora pues llegó, ¿no? Después de 6 meses de la última consulta, tuve una charla con él. Me dijo, doctor, me volví una máquina del amor. Y pues me quedé muy feliz pues por la respuesta del paciente. Y ahora te voy a dejar otra historia de éxito. Otro paciente que se volvió una máquina del amor. Chao, chao.